Buenas tardes. Iniciamos un nuevo canal y podcast de ufología que esperamos sea del interés de todos los aficionados y curiosos de este fenómeno. Y lo queremos iniciar pues recopilando una serie de avistamientos y de experiencias ovni recogidas en un libro que es un clásico, como es el 100.000 kilómetros tras los ovnis, de Juan José Benítez. Y vamos a pues ir haciendo, a ir recogiendo programa a programa los distintos capítulos de este libro, que en concreto son 19 capítulos. 19 capítulos que vamos a ir, como digo, desgranando programa a programa, ¿no? Tuve la suerte, como anécdota, de encontrar esta joya bibliográfica, o sea, hace pocas semanas, paseando por Toledo en una librería de la Judería, cercana pues a la iglesia de Santo Tomé, y encontré este libro por 1 euro, ¿no? Lo cual fue una gran satisfacción. Y comienzo con el primer capítulo, donde recoge la entrevista con el general de división don Carlos Castro Cabero, un general del ejército español. Naturalmente que existen, y es más, yo creo que son astronaves extraterrestres. Me sentí afortunado, y nervioso, y feliz. Revisé meticulosamente mi magnetófono. No quería que se malograra ni una sola de las palabras de aquel general de división. Era, a fin de cuentas, la más extensa entrevista que general alguno del Ministerio del Aire español concedía a un periodista en relación con el tema ovni. En aquella soleada pero fría mañana de enero de 1976, don Carlos Castro Cabero me recibió en su casa de Madrid. Él también consideró el asunto lo suficientemente importante como para hacer un hueco en sus vacaciones en la península. Hace tiempo que estoy convencido, prosiguió. Hace años que sé que los ovnis son artefactos o aparatos de procedencia exterior. Las preguntas que tan detenidamente había estudiado para esta entrevista se vieron desmoronadas ante la postura abierta y sincera del entonces jefe de la zona aérea de Canarias. Así que me dejé llevar por el propio impulso, por el formidable torrente de la conversación. Pero, ¿a qué llama usted astronaves extraterrestres? Cuando algo no puede ser identificado como un avión, un globo sonda, un fenómeno meteorológico o natural, y sin embargo reúne una serie de factores concretos, a eso lo denominamos ovni u objeto volador no identificado. Pues bien, para mí personalmente esos ovnis no son otra cosa que astronaves procedentes del espacio de algún lugar de fuera de nuestro planeta. ¿Podría usted detallar alguno de esos factores concretos? Cuando un objeto volante no identificado desarrolla velocidades ascensionales inalcanzables para nuestros aparatos, ¿a qué conclusión puede llegarse? Si a esas fantásticas velocidades unimos movimientos de giro tácticos y evoluciones imposibles de realizar por nuestros actuales sistemas de navegación aérea, ¿qué podemos imaginar? Cuando estaba a punto de plantearle al general Castro Cabero la siguiente pregunta, no podía sospechar siquiera su respuesta. Una contestación que justificaba ya de forma absoluta aquellas sus primeras afirmaciones sobre los ovnis. ¿Y usted, general, los ha visto en alguna ocasión? Don Carlos sonrió fugazmente. Por un instante presentí que el general quizá eludiría la respuesta, pero no fue así. Sí, yo los he visto. ¿En Canarias? No, fue en una finca que tengo en la provincia de Zaragoza, concretamente en Sádava. Allí vi un objeto resplandeciente, inmóvil en el cielo. Se encontraba a una altura muy difícil de determinar, puesto que no podía precisar el tamaño, pero, como le digo, era extremadamente brillante, y permanecía quieto. Llamé a mis familiares y a los operarios de la finca, y todos lo contemplaron. Recuerdo que Sádava entero lo vio. ¿Cuánto tiempo? Más de 1 hora. Y lo increíble es que durante esa hora y pico el objeto no se movió. Aquello, precisamente, su falta de movilidad, fue lo que a mí me dejó fascinado. El cielo, continuó narrándome el general de división, estaba despejado, limpio, espléndido. Eran las 11 de la mañana de un día de junio de hace 5 o 6 años.
Insistí en la altura a la que podía estar aquel ovni y don Carlos comentó: era muy difícil de precisar. Ya le digo que ignoraba las dimensiones reales del objeto, pero yo pienso que no bajaría de los 25.000 pies. Un pie equivale a 30,48 centímetros. Pero de pronto sucedió algo. Aquel extraño y resplandeciente objeto al que observábamos desde hacía largo rato se movió hacia el sur a una velocidad vertiginosa, y de nuevo se detuvo. Quedó inmovilizado sobre otro de los pueblos próximos, Egea de los Caballeros. ¿Cómo podía ser?, me repetí a mí mismo. Este objeto había cubierto la distancia entre Sádaba y Egea, unos 20 kilómetros en línea recta, en un par de segundos. Al observar al general jefe de la zona aérea de Canarias, tuve la impresión de que aquellas imágenes del ovni habían impresionado vivamente el corazón de este veterano de los cielos. Aquel aparato, continuó don Carlos Castro Cabero, había vuelto a pararse, y así permaneció por un corto espacio de tiempo. Después, con una velocidad ascensional impresionante, desapareció. El fenómeno fue observado en gran parte de Aragón, y recuerdo que la región aérea pirenaica intervino, reuniendo la correspondiente información. En aquellas fechas se habían realizado unos estudios meteorológicos franceses, recogiéndose incluso un globo sonda. El general se detuvo un segundo. Esperé las siguientes frases con ansiedad, pero el veterano piloto era hombre consecuente y acostumbrado a otear los 7 cielos, y supo a los pocos minutos que aquello que él y otros miles de testigos vieran sobre Sádaba y Egea no podía tratarse de un globo meteorológico, y así lo manifestó con toda claridad. Por supuesto, no creo que lo que yo vi tuviera relación alguna con dicho globo sonda. ¿Por qué? Elemental, porque los globos de este tipo no se desplazan a esa velocidad, ni gozan de la extraordinaria velocidad ascensional de aquel ovni, ni permanecen estáticos durante una hora, por supuesto. ¿Consideraba usted, por aquellas fechas, que los ovnis podían ser naves extraterrestres? Sí, desde hacía mucho tiempo, prácticamente desde las primeras observaciones registradas sobre los Estados Unidos y Alaska. Me consta que allí se realizaron investigaciones absolutamente formales, incluso con persecuciones de esos objetos por parte de aviones a reacción. El resultado, sin embargo, fue nulo. El fenómeno, en fin, se encuentra todavía en pleno proceso de análisis, tanto en los países más adelantados en esta materia, como lo puedan ser Estados Unidos o la Unión Soviética, como en el resto, y creo sinceramente que nadie puede afirmar nada claro y concreto sobre el tema. ¿Usted tiene alguna hipótesis particular? Yo creo en los ovnis, ya se lo he dicho. Lo que ocurre es que los elementos oficiales somos tan difíciles para reconocer algo que existe realmente como la Iglesia para afirmar que esto o aquello sea un milagro. Una vez más, este general español, que pronto ascenderá a teniente general, me había sorprendido. Como buen aragonés le gustaba ir por derecho. No obstante, le interrumpí, hay recelo y miedo por parte de los gobiernos a reconocer e informar a los ciudadanos sobre los ovnis. ¿Por qué? No creo que se trate de miedo. Cierto recelo quizá, recelo respecto de un hecho no tangible en el que habría de aventurar una opinión. En primer lugar, tendríamos que conocer qué tipo de energía emplean, qué procedimientos de traslación. Si consideramos que llegan de otros mundos, de otros astros, necesitamos averiguar también su velocidad de propulsión, porque de lo que no cabe la menor duda es de que estos aparatos son absolutamente distintos de nuestros satélites, sondas espaciales, interceptores, etc. Nosotros, por ejemplo, necesitamos más de 6 meses para acercarnos a Marte. Entonces, ¿no es miedo lo que sienten los gobiernos del mundo a la hora de comentar y sacar este tema a la luz pública? Quizá lo que realmente sucede es que no pueden dar una explicación precisa y formal. Usted, en cambio, sí parece de saber de qué se trata. Mire usted, yo como militar tengo las mismas creencias que tenga oficialmente el ministerio. Ahora bien, a título personal, como Carlos Castro Cabero, sí, por supuesto, creo que los ovnis son astronaves o aparatos extraterrestres. ¿Cree entonces que estamos siendo visitados con frecuencia? Exacto. Y no sé por qué tiene que asombrarnos. Nosotros estamos haciendo otro tanto con el resto de los planetas y astros que nos rodean. Pero, ¿por qué cree usted que pueden venir a visitarnos? ¿Por qué precisamente la Tierra?
Nuestro mundo, pienso yo, es un astro muy poblado, con numerosos elementos o factores que podrían atraer a esos desconocidos exploradores del exterior. Pienso, por ejemplo, en las grandes luminarias que indudablemente constituyen nuestras formidables metrópolis, en el intenso tráfico, en las aglomeraciones humanas. No es de extrañar que todo esto pueda constituir un motivo de estudio o de atracción para los extraterrestres. El general me hablaba con absoluta seriedad, convencido, casi diría que con el corazón entre sus grandes manos de piloto. Muchas personas, prosiguió, se preguntan por qué no bajan, por qué no se manifiestan pública y masivamente. Respondí, quizá por pudor, no por temor, o quizás el problema resida en que no han encontrado todavía la fórmula para establecer el contacto. Porque esos seres tienen un sistema de comunicaciones, esto es indiscutible, y es innegable también que se comunican entre sí por medio sensorial. Ahora bien, en lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en la onda en que trabajamos los unos y los otros. Buen número de personas, sin duda por su falta de información, se preguntan por qué los ovnis solo son vistos por campesinos o pescadores, en otras palabras, por personas de un nivel cultural muy bajo. Esas personas, por lo visto, ignoran que hay técnicos tan avanzados como los pilotos civiles o militares, que también los han visto y perseguido. Los han llegado a tener a los costados de sus aviones, y cuando han intentado acercarse a ellos, los ovnis se han alejado a velocidades fantásticas, insuperables hoy por hoy para el ser humano. Esos pilotos, como usted comprenderá, saben distinguir cualquier tipo de avión, helicóptero, etc. Veamos, imagine que se produce un caso ovni en cualquier punto de España. ¿Cómo actúa el Ministerio? En primer lugar, se nombra un juez informador. Esta misión recae siempre en un jefe de aviación conocedor de todas las incidencias que pueden darse en vuelo. El juez entra en contacto con los testigos, planteándoles preguntas directas a través de las cuales se trata de averiguar el nivel cultural del individuo, así como detalles de la observación, es decir, lugar, hora, trayectoria del objeto u objetos vistos, formas, posición, luminosidad, posibilidad de estelas o escapes de combustibles, etcétera, etcétera. A continuación, prepara un informe de las condiciones meteorológicas del lugar donde se produjo la observación y se consulta también a las estaciones o torres de control aéreos para averiguar si en aquel momento había algún avión sobre la zona. Concluido el informe, el juez informador lo eleva al jefe de la zona o región área correspondiente, y éstas los envían al Ministerio del Aire, donde el caso se analiza y compara con los ya existentes en los archivos. ¿Cuántos casos OVNI lleva investigados el Ministerio del Aire en nuestro país? Yo calculo que pasan de la veintena. Esos al menos han sido estudiados por profesionales competentes y resultan inexplicables, porque también hay que decir que muchas de las observaciones de supuestos ovnis no corresponden a astronaves extraterrestres. Cuando esos casos han sido posteriormente analizados hemos visto que se trataba de fenómenos perfectamente explicables y naturales. Si esas supuestas visiones de ovnis tienen lugar especialmente por las noches, muchos de los observadores pueden tomar como ovnis las ondas de investigación meteorológicas, las llamaradas de los motores de los reactores o los destellos intermitentes de las luces de situación de los aviones. En España, por ejemplo, se dan con mucha frecuencia estas supuestas visiones de ovnis. ¿Se produce intercambio de información entre el gobierno español y otros países? Sí, claro, hay un intercambio de información y de casos entre las naciones. El mundo entero está interesado, y desde hace años, por este asunto. A lo largo de mis investigaciones tras los ovnis, he tropezado con personas que consideraban la posibilidad de que estos objetos fueran armas secretas de otras potencias. ¿Qué opinión le merece esta hipótesis? Eso es totalmente imposible. Si realmente fueran artilugios de nuestro planeta, se sabría ya desde hace muchos años. Hoy no existe secreto militar que resista el paso del tiempo como las máquinas que denominamos ovnis. Los argumentos del general jefe de la zona aérea de Canarias seguían siendo contundentes, y la entrevista prosiguió. Volvamos a esa veintena de casos ovni que el Ministerio del Aire ha estudiado en profundidad y para los que no parece existir una explicación lógica o terrestre. ¿Tiene usted conocimiento de si se ha llegado a producir algún intento de comunicación entre nuestros pilotos y los de los ovnis? No puedo asegurárselo. Quizá se haya lanzado llamadas o voces al éter,
Lo que sí se han registrado son intentos de acercamiento. Uno de estos casos ocurrió en Canarias, y fueron testigos los pilotos de un vuelo comercial español, que observaron la presencia de una de estas naves. El ovni fue captado al mismo tiempo por las pantallas de radar y por otro piloto militar que se encontraba en tierra. El radar nos ofreció entonces un dato sorprendente. Cuando el ovni se alejó lo hizo a una velocidad vertiginosa, imposible de alcanzar por ninguno de los reactores de que dispone el hombre en la actualidad. En este caso, como usted ve, la capacidad profesional de los testigos está fuera de toda duda o sospecha. Al igual que usted, don Carlos, yo he podido hablar personalmente con otras muy altas personalidades del gobierno de la nación. Todas ellas conocen el tema ovni. Todas comprenden el alcance y la importancia del mismo. Entonces yo me pregunto si no habrá llegado ya el momento de hablar con claridad y de forma masiva. ¿Cuál es su criterio? No, no creo que haya llegado ese momento. Hoy las naciones trabajan conjuntamente en la investigación de este fenómeno. Hay, como le decía, un intercambio de información, pero quizá cuando ese conjunto de países llegue a datos mucho más precisos y definitivos se pueda dar la noticia al mundo. ¿Qué opina usted? ¿Será una noticia importante? Desde luego, porque no cabe duda de que estos visitantes extraterrestres tienen un deseo de acercamiento pacífico. ¿Totalmente pacífico?, le pregunté. Absolutamente, de no ser así se hubieran registrado ya otros síntomas. Con sus excepcionales condiciones de navegación aérea, un ataque a nuestro planeta resultaría un juego de niños. Lo habrían hecho en cualquier momento y sin riesgos. Y que yo sepa, en estos 30 y tantos años que se les viene observando de forma masiva, jamás han atacado. ¿En qué situación técnica colocaría usted a la aviación terrestre respecto a estas naves espaciales? Bueno, yo pienso que se trata de cosas distintas. Ocurre como con nuestros satélites y nuestros reactores. Ambos son diferentes, se basan en conceptos y situaciones distintos, no son comparables. Los ovnis, por ejemplo, están fuera de la gravedad. Nosotros, como quien dice, dentro. ¿Cree usted que los tripulantes o pilotos de estos ovnis han logrado dominar la fuerza de la gravedad? Así lo demuestran muchas de las evoluciones que realizan. ¿Hay alguna sospecha en relación con los sistemas que puede utilizar para lograr tal dominio de la gravedad? Que yo sepa, no. Imaginemos, don Carlos, que ha llegado ya el momento de dar a conocer de forma pública la presencia de estos seres extraterrestres sobre nuestro planeta. Y supongamos también que usted es la persona encargada de informar a nuestro país. ¿Cómo lo haría? El general sonrió con toda la malicia que le daban sus muchos años de profesional y comentó, eludiendo tal responsabilidad. Y dígame, ¿qué opina el resto de los generales y altos jefes en relación con el tema OVNI? Pues sucede como en todos los órdenes de la vida y de las profesiones, unos creemos y otros no. Pero cada vez hay más avistamientos, cada vez más testigos y personas interesadas. Naturalmente, porque cada vez son más numerosas las observaciones profesionales que se hacen, y los pilotos, radaristas, etc., no confunden con facilidad un globo sonda o un meteorito con una de estas naves extraterrestres. El tiempo se había agotado, sin embargo me sentí profundamente satisfecho. El general don Carlos Castro Cabero me había hablado con toda sinceridad, sin miedos ridículos, sin tapujos, valientemente, como corresponde a un general. Y precisamente por lo mucho que representan sus palabras he querido iniciar estas mis nuevas investigaciones y aventuras tras los ovnis con las frases rotundas y limpias del veterano piloto y militar. Vayan pues por delante para cuantos afirman que los ovnis solo son fruto de personas de escasa formación estas declaraciones de uno de los más altos y prestigiosos jefes del ejército español. Tiempo habrá, estoy seguro, de unir a esta entrevista las opiniones de otras altas personalidades del gobierno de la nación con quienes, como digo, he tenido el honor de conversar. Pero entremos ya de lleno en mis últimas investigaciones en el mundo apasionante de los ovnis. Para finalizar el capítulo hay una anotación que dice: qué lejos me encontraba de sospechar por aquellas fechas que algunos meses después otro alto general de las Fuerzas Aéreas Españolas pondría en mis manos las primeras pruebas oficiales de la presencia de los ovnis, 12 en total. Han quedado recogidos íntegramente en mi libro OVNIS, documentos oficiales del gobierno español, y que ha sido editado con esta misma colección.